Vamos a aprender ahora a calcular el rango de una matriz por utilizando determinantes, utilizando lo que hemos conocido como menores de orden R de una matriz. Recordad no confundir con menor complementario de un elemento, que no es lo mismo. Ya aprendimos a calcular el rango mediante el método de Gauss, llegando mediante las transformaciones elementales por filas del método de Gauss hasta una matriz escalonada que sea equivalente, y en ese caso pues la escalonada, el rango coincidía con el número de filas que no sean nulas en la matriz escalonada equivalente. Pero ahora vamos a hacer otro método para calcular el rango, que es utilizando determinantes. Antes, lo primero que tenemos que hacer es buscar un elemento que sea distinto de cero, por ejemplo este de aquí. Al encontrar un elemento distinto de cero, ya sabemos que su rango, el rango de la matriz A, es como mínimo 1, porque recordemos que para que una matriz tuviese rango 0, una matriz, recordad, rango es para cualquier matriz, del orden que sea, no tiene por qué ser cuadrado. Recordemos que para que una matriz tuviese rango 0, tendría que ser una matriz nula, es decir, con todos sus elementos 0. Como ya hemos encontrado un elemento distinto de 0, su rango como mínimo es 1, es mayor o igual que 1, como mínimo es 1. Ahora, utilizando ese elemento que hemos elegido distinto de 0, vamos a buscar un menor de orden 2, ¿vale? Primero buscamos un elemento distinto de 0. Luego, un menor de orden 2 que contenga a ese elemento, es decir, que ese elemento esté dentro, a ese elemento. Como hemos elegido el menor distinto de 0, este de aquí, pues podemos elegir, por ejemplo, un menor de orden 2 que sea fila 1. Elegimos dos filas y dos columnas cualesquiera, recordemos, para los menores de orden R. Pues menor de orden 2 elegimos dos filas las que queramos, por ejemplo, fila 1 y fila 2, y dos columnas las que queramos, por ejemplo, columna 1 y columna 2. Y nos sale la matriz, al coincidir filas con columnas, el menor de orden 2, el determinante 1, 3, ¿no? Al coincidir estas dos primeras filas con las dos primeras columnas nos salen 1, 3, 4, 12, ¿no? Esta columna y esta columna coinciden en 1, 3, 4, 12. Si hacemos, si hacemos este determinante, nos sale 1 por 12, 12, menos 4 por 3, menos 12, sale 0. ¿Qué ocurre? Si sale 0, buscamos otro menor de orden 2 hasta intentar encontrar que nos salga un menor de orden 2 que contenga ese elemento distinto de 0 del principio, que sea distinto de 0. Si probamos con todos los menores de orden 2 que contienen a este elemento del principio y todos dan 0, ninguno da distinto de 0, es que el rango es 1, que es lo que sabíamos desde el principio. Si encontramos como mínimo, si encontramos al menos un menor de orden 2 que contenga a este elemento distinto de 0 del principio, que sea no nulo, es decir, si encontramos un menor de orden 2 que contenga esto que no sea 0, entonces ya sabemos que el rango como mínimo va a ser 2, porque hemos encontrado un menor de orden 2 que es distinto de 0. Vamos a probar, por ejemplo, con otro menor de orden 2, ya que el primero nos ha dado 0, que contenga al elemento del principio. Por ejemplo, las dos primeras filas, y para que contenga este elemento, la primera fila y la primera columna tienen que estar siempre para que contenga este elemento, claro. Fila 1, columna 1. Y en vez de las dos primeras columnas, que ya lo hemos visto que da 0 el menor, pues vamos la columna 1 y la columna 3. Y nos saldría, pues al coincidir filas con columnas, nos sale 1, 5, 4, 7. 1, 5, 4, 7. El menor 1, 5, 4, 7. Que sería 1 por 7, 7, menos 4 por 5, 20,
7 menos 20 es menos 13. Ahora, como es distinto de 0, hemos encontrado un menor de orden 2 que contiene al elemento del principio y que es distinto de 0. Eso ya quiere decir que sabemos que el rango de esta matriz original A es como mínimo ya no 1, sino 2. Es decir, el rango mínimo mínimo es 2, porque hemos encontrado un menor de orden 2 distinto de 0. ¿Cuál es el rango máximo de esta matriz? Si recordamos, el rango máximo de una matriz era el número mínimo entre su número de filas y su número de columnas. Como esta matriz es de orden 3 por 4, 3 filas y 4 columnas, su rango como mucho puede ser 3, el mínimo entre el número de filas y el número de columnas. Entonces, tenemos que comprobar si el rango es 3. Una vez que ya hemos encontrado nuestro menor de orden 2, que es distinto de 0 y contiene el elemento distinto de 0 original, que es el menor de orden 2 con fila 1, fila 2 y columna 1, columna 3, es decir, con estos elementos, tenemos que buscar un menor de orden 3, tenemos que buscar un menor de orden 3 que contenga al menor de orden 2 distinto de 0 anterior, el que no ha salido distinto de 0 anterior. ¿Cuál es el que no ha salido distinto de 0? Este de aquí, es decir, con las dos primeras filas y las columnas 1 y 3. Pues tenemos que buscar un menor de orden 3 que contenga a estas dos filas y a estas dos columnas. Y si encontramos un menor de orden 3 que contenga esas dos filas y esas dos columnas y que sea distinto de 0, entonces el orden es 3. Que entonces el rango es 3, que es lo máximo que podía ser. Si no encontramos ningún menor de orden 3 de la matriz que contenga al menor de orden 2 anterior distinto de 0 y que ese menor de orden 3 sea distinto de 0, es decir, todos los menores de orden 3 que buscamos con estas características son nulos, dan 0, entonces que el rango se queda en 2. Si encontramos uno que sea distinto de 0, de orden 3, el rango ya entonces es 3. Ya podemos decir que el rango es 3 porque no puede ser mayor de 3. Pues por ejemplo vamos a probar con filas 1, 2 y 3, porque al ser de orden 3 tenemos que coger las tres primeras filas porque solo hay 3. Y columnas, pues estas dos tienen que estar, pues 1, 2 y 3, por ejemplo. Y hacemos ese menor de orden 3 para probar que contiene el menor de orden 2 distinto de 0 anterior. Le contiene a este de aquí. 1, 4, 0, 1, 4, 0, 3, 12, 2, 3, 12, 2 y 5, 7, 1. Si hacemos por la regla de Sarrus este determinante, nos da como resultado 26. Como nos ha salido distinto de 0, ya sabemos que el rango de la matriz A es 3, porque como mucho podía ser 3 y hemos encontrado un menor de orden 3 que es distinto de 0. Si nos hubiera salido igual a 0, si hubiera salido así, en este caso no, pero si hubiera salido, seguiríamos buscando otros menores de orden 3 que contengan a las dos primeras filas y a las columnas 1 y 3, es decir, al menor de orden 2 distinto de 0 que no ha salido antes, y que sea distinto de 0. Si no encontramos ninguno, es que el rango se queda en 2. Si encontramos algún menor de orden 3 distinto de 0 con esas características, pues el rango es 3. Por ejemplo, si nos hubiera dado 0, seguiríamos buscando, por ejemplo, podríamos elegir fila 1, bueno, por ejemplo, no, y eso lo quedaría este resultado, fila 1, columna 1 y columna 3. Y haríamos este determinante para comprobar si da, en el caso de que esto no hubiera salido 0. Entonces no sabemos todavía si el rango es 3 o el rango es 2. 5, 7, 1, 2, 0, 3. ¿Vale? Y si da distinto de 0, si este no hubiera salido 0 y este hubiera salido 0, como ya no hay ningún menor de orden 3 que contenga al menor de orden 2 anterior, pues ya el rango se quedaría en 2, es decir, el rango no es 3. Pero si alguno de ellos nos sale distinto de 0, es que el rango es 3. Como ya el primero no ha salido distinto de 0, pues ya sabemos que el rango de esta matriz es
3. Y sería pues otro método, parte del método de Gauss, para calcular el rango de cualquier matriz mediante el uso de, en este caso, de determinantes.